En este caso lo que me están diciendo es que calcule si esta función es derivable en cero. ¿Qué tenemos que hacer para ver si es derivable en cero? Bueno, pues ya sabemos que para que una función sea derivable en cero, lo que tengo que hacer es estudiar si existe límite cuando h tiende a cero, ¿de qué? De la tasa de variación media entre 0 y 0 más h, ¿no? Bien, pues vamos a calcular eso. Si este límite existe, bueno, pues la función será derivable en cero. Si no existe, pues no será derivable. Vale, pues vamos a por ello. En este caso, lo primero que voy a hacer, como siempre, va a ser este cálculo, que sería la tasa de variación media en cero, que sería f de 0 más h menos f de 0 partido de h. Vale, bueno, pues vamos a hacer el cálculo y luego, que no se nos olvide que lo que tenemos que calcular es el límite de lo que nos dé aquí. Pero bueno, para centrarnos solo primero en el cálculo, nos centramos en hacer esto y después hacemos el límite, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, en este caso, como la función es muy sencillita, la imagen de 0 más h, pues será raíz cúbica de h, ¿no? La imagen de 0, pues nada, menos raíz cúbica de 0. ¿Partido de qué? De h. Fijaros que tiene esto de cálculo. Pues ahora mismo nada. El problema viene luego en el límite, que queda una pequeña indeterminación que quizás pues no sepáis resolver. Bueno, entonces me queda en este caso que la tasa de variación media entre 0 y 0 más h es raíz cúbica de h partido de h. Vale, pues yo lo que tengo que hacer es calcular ahora el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De la raíz cúbica de h partido de h. Bien, ¿qué hacemos siempre que tenemos que resolver un límite? Pues ver si es determinado o no. ¿Cómo? Sustituyendo. Raíz cúbica de 0 es 0 y 0, 0. Por lo tanto, indeterminación del tipo 0 partido de 0. Y aquí viene un poco el problema. ¿Cómo resolver esa indeterminación? Bueno, en principio ya conocemos un poco la regla del L'Hopital. Y con la regla del L'Hopital se podría hacer, que por ahí he escuchado la regla del L'Hopital. Y efectivamente, se podría hacer con la regla del L'Hopital. ¿No la vamos a hacer con la regla del L'Hopital? Bueno, la vamos a hacer de las dos maneras para que veáis que es lo mismo y que no habría problema. La vamos a hacer primero, pues razonando un poco, para que sea esto lo que intentéis siempre. Primero razonar y después por la regla del L'Hopital, ¿no? Vamos a intentar resolver esa indeterminación razonando. Dices, bueno, yo aquí tengo 0 partido de 0, no puedo hacer cálculos. Dices, ¿qué hago? Pues lo que siempre hago cuando llego a un punto en el que no puedo hacer nada, intentar cambiar las cosas, ponerlas de otra manera, para ver si con ese cambio consigo seguir operando. Y efectivamente dices, bueno, voy a intentar, por ejemplo aquí, fijaros que aquí hay poco margen, dices, me queda poco margen de maniobra, ¿no? Dices, por ejemplo, esta h la podría meter dentro de la raíz. Pues hombre, sí, es decir, son cosas de operaciones con raíces que sabéis hacer a estas alturas, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a meter la h dentro de la raíz. Si esta h entra dentro de la raíz, entra como una h al cubo, ¿sí o no? Fijaros, que es lo que os digo, que simplemente en matemáticas muchas veces es transformar. Llegas a un punto en el que no puedes hacer nada, lo transformas para ver si puedes seguir haciendo algo, ¿sí o no? Vale, pues fijaros que aquí simplemente era meter la h dentro de la raíz. Y así lo que nos queda es este límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la raíz cúbica de 1 partido de h al cuadrado. Ya vimos el año pasado también que si tengo el límite de una raíz o de un logaritmo de algo, lo que puedo hacer es el límite de ese algo y después la raíz, porque al fin y al cabo la raíz o el logaritmo o la operación no influye en el resultado del límite, ¿sí o no? Es decir, que lo que estoy diciendo es que este límite que tenemos ahí, que este límite es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de esto, ¿de acuerdo? Esto lo puedo hacer cuando es una raíz o cuando esto era una de las cosas que veíamos el año pasado, límites con operaciones. Es decir, que en este caso puedo meter el límite dentro, porque como esto es una raíz, a la hora de calcular el límite no va a influir. Calculo primero este límite y después calculo la raíz del límite, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacemos. Vale, ahora ya está muy sencillo, porque este límite es muy fácil. ¿Qué indeterminación me queda aquí? 1 partido de 0. ¿Y a qué tiende eso? Pues aquí ya lo que hemos dicho. Tendremos que calcular los límites laterales. Límites cuando h tiende a 0 por la derecha y límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Aquí van a ser los dos lo mismo, porque hay un cuadrado. Pero si no hubiese un cuadrado, estos dos límites laterales serían distintos, ¿de acuerdo? Porque ahora, si h tiende a 0 por la derecha y lo elevo al cuadrado, va a ser positivo. Pero si este cuadrado no estuviera, si h tiende a 0 por la derecha es positivo. Pero si h tiende a 0 por la izquierda, esto daría más entre menos, menos infinito. Por lo tanto, pues hay que tener cuidado y hay que asegurarse de que tengo los límites laterales bien. Esto es importante, los límites laterales que estamos calculando ahora, porque en el siguiente ejemplo que vamos a ver, no vamos a tener que calcular los límites laterales. Es decir, genial, dice, fíjate, me ahorro todo este rollo,
porque no tengo que calcular límites laterales. Y vamos a hacerlo con la función y su derivada y estudiar la lateralidad de la derivada. Bueno, no os lío más. Luego lo vemos en el siguiente ejemplo. Vale, en este caso, lo dicho, no me queda otro remedio que estudiar los límites laterales. Límite lateral por la derecha de esto. Bueno, cuando esto tiende a 0, me queda la indeterminación que ha partido de 0 y esta que tiende a más infinito. Y la raíz cuadrada, la raíz cúbica de infinito, ¿qué me da? Pues más infinito. Vale, pues ese se va a más infinito. Y esto cuando h tiende a 0 por la izquierda, lo que estaba diciendo, por la izquierda de 0, estos valores van a ser negativos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y lo bueno es que al estar esto elevado al cuadrado, pues los van a hacer positivos. Y me vuelve a quedar la misma indeterminación. 1 partido de 0, que va a ser infinito. Y como justamente esto lo está elevando al cuadrado, lo está haciendo positivo, pues me va a quedar también más infinito. ¿Eso quiere decir que la derivada existe? No. En este caso hemos estudiado los límites laterales, me da infinito, infinito. ¿Coinciden? Sí, pero para que hablemos de que un límite existe, tiene que ser un número determinado. 5, 27, menos 4, menos 4, 75, me da igual. Pero tiene que ser determinado. Por lo tanto, conclusión, que esta función no es derivable en 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué. Su gráfica, bueno, el por qué ya está visto, pero vamos a analizar esto, ¿no? El por qué es que el límite no existe. Vamos a analizar esto. Y fijaros, la gráfica de esa función, si la dibujamos, es algo así, para que se vea bien, que va creciendo, todo el rato va creciendo y hace algo así, ¿de acuerdo? Justo en el 0, fijaros que no tiene ningún punto anguloso, que el año pasado veíamos que si tenía puntos angulosos no eran derivables. Ahora empiezan a surgir puntos que no son angulosos, que este año ya retomamos como nuevos. Claro, el año pasado no podíamos ver esto, porque no sabíamos el concepto de derivada como límite. Bueno, sí lo sabíamos, pero no nos habíamos parado a calcular derivadas laterales, límites laterales, simplemente decíamos, sí, es derivable y hacemos la derivada con la tabla, prácticamente lo que hicimos el año pasado. Y este año ya nos metemos a calcular los límites y ver si el límite existe o no. Y esto el año pasado no podíamos hacerlo. Bueno, pues en este caso no es un punto anguloso y sin embargo la derivada no existe. ¿Por qué? Porque por aquí esto se va a infinito y por aquí esto también se va a infinito. Y por lo tanto diremos que la derivada no existe en ese punto. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, sí, pues lo dicho, vamos a retomar el cálculo de este límite por la regla de L'Hopital, efectivamente, y así pues nos es útil para repasar L'Hopital. Vale, pues borramos esto, que es hasta aquí, vamos a borrar todo esto, que es lo que os decía, hemos hecho el límite razonando, en vez de aplicar una regla, hemos intentado razonar para transformarlo en algo que pueda manejar y nos ha salido. Vale, vamos a hacer por la regla L'Hopital. Veréis que me tiene que salir, y de hecho me va a salir prácticamente lo mismo. Decíamos que si teníamos una indeterminación del tipo 0 partido de 0, ¿qué pasaba? Bueno, pues que yo puedo aplicar la regla L'Hopital. ¿Qué significaba hacer la regla L'Hopital? Derivar el numerador, derivar el denominador, y el límite del cociente que obtuviera era igual que el límite que me estaban dando. Es decir, que este límite al derivar el numerador y el denominador es el mismo límite que el límite que me estaban pidiendo. Bueno, pues la derivada de h está claro, 1, que es la más fácil. ¿Y esta cuánto es? Pues esa es 1 partido de, como es una raíz cúbica, 3 raíz cúbica de h al cuadrado. Vale, bueno, pues ya estaría, porque fijaros que, bueno, lo he borrado, pero en realidad me va a quedar prácticamente lo mismo. Si operamos esto, límite cuando h tiende a 0, eso me queda, esto dividido entre 1, que me queda raíz cúbica. Fijar, la única diferencia de aplicar la regla L'Hopital a lo que hemos hecho antes es este 3. Es decir, es la única diferencia. Que a la hora de calcular este límite cuando h tiende a 0 no influye para nada en el cálculo. Es una buena demostración para ver que efectivamente lo hagas de esta manera o lo hagas con la regla de L'Hopital, el límite coincide. Es decir, el resultado del límite, es decir, el límite de esto y el límite de esto es el mismo. En este caso hay una diferencia en el cálculo de lo que nos ha salido antes, que era, lo pongo aquí abajo, límite cuando h tiende a 0 de 1 partido de raíz cúbica de h al cuadrado, que bueno, nosotros lo expresamos así, nosotros nos quedó así, ¿de acuerdo?
pero es lo mismo, esto y esto es lo mismo, ¿sí o no? Hay una pequeña diferencia en el límite de cuando aplicamos la regla del L'Hopital de lo que obtengo a lo que obtuve antes, pero es un 3 que a la hora del resultado, cuando h tiende a 0, no influye en el cálculo, ¿sí o no? Es decir, que este límite, cuando h tiende a 0, me va a salir lo mismo que este, que es lo que nos dice la regla del L'Hopital. Es decir, que está bien que lo hayamos hecho para incluso confirmar que efectivamente, que la regla del L'Hopital coincide lo que nos dice con el límite que me tiene que dar, porque efectivamente, pues prácticamente el cálculo es el mismo, la única diferencia en este caso es un 3, que a la hora de calcular el límite no va a influir en el resultado del límite. ¿Sí o no? Por lo tanto, pues bueno, ahora ya simplemente sería hacer eso, que es lo mismo de antes. Límite lateral por la derecha sería 0, límite lateral por la derecha de 0, que sería infinito, y límite lateral por la izquierda de 0, que también sería infinito porque es la misma función. ¿Sí o no? ¿De acuerdo?